Después de que mis padres se divorciaron, mi hermana menor decidió vivir con nuestro padre adinerado. Me mudé a la casa de alquiler de mi madre. Unos años más tarde, mi padre desperdició toda la propiedad familiar con el consumo, el juego, la bebida y el trato con prostitutas. Sin embargo, mi madre comenzó a hacer transmisiones en vivo en línea y se convirtió en una famosa empresaria femenina. La vida de mi hermana se volvió al revés, así que vino a mí, llorando amargamente. Pero cuando no estaba prestando atención, me envenenó la bebida. Ambas somos hijas biológicas de nuestros padres. ¿Por qué tú puedes vivir una vida tan buena mientras yo tengo que soportar penurias? Es tiempo de que yo también tenga una buena vida. Cuando abrí los ojos de nuevo, volvimos al día en que mis padres se divorciaron. Esta vez, ella se apresuró a abrazar a nuestra madre primero y dijo, «Quiero vivir con mamá. No me asusta el esfuerzo ni el cansancio». Pero ella no sabía que mamá era incluso más aterradora que papá. Mi hermana menor siempre ha sido buena hablada y lista para halagar a la gente desde que era pequeña, así que era más querida que yo. Por lo tanto, cuando mis padres decidieron divorciarse, le preguntaron primero a mi hermana con quién quería vivir. Papá era un heredero de ricos segundos y su familia era bastante adinerada. Mamá era una ama de casa a tiempo completo y no tendría nada después del divorcio y solo podría luchar por ganarse la vida. Así que, sin dudarlo, mi hermana abrazó dulcemente a papá y dijo, «Amo a papá más que nada. No puedo vivir sin ti. Quiero crecer contigo». Papá se alegró muchísimo y la levantó alta. «Mi querido bebé, entonces te quedarás con papá y serás una princesita toda tu vida». Mi hermana sonrió dulcemente. En un lugar donde mis padres no podían ver, me miró con desdén. «Sí, siempre ha sido así. Siempre ha querido competir conmigo. Ella está dispuesta a hacer cosas perjudiciales a los demás y que no le son beneficiosas a sí misma». Papá y mi hermana se reían felizmente. Mamá estaba triste y sombría al lado. Yo estuve en silencio un rato y luego me acerqué a tomar la mano de mamá. «Mamá, estoy dispuesta a vivir contigo», dije. Ella me miró profundamente y no dijo nada. Unos años más tarde, por casualidad, el negocio de transmisión en vivo de mamá prosperó. Nos mudamos de la modesta casa de alquiler a una comunidad residencial y luego a una urbanización de villas. La bicicleta eléctrica de segunda mano de mamá fue reemplazada por un Mercedes-Benz y luego por un Porsche. Una vez, mamá me llevó en coche. En el camino, casualmente nos encontramos con un accidente de tráfico. Un ciclista de bicicleta eléctrica estaba conduciendo en sentido contrario y chocó contra un coche de lujo. El dueño del coche de lujo gritó insultos mientras el ciclista de bicicleta eléctrica era sumamente sumiso. Su hija lloraba fuerte al lado, pero él pensó que le resultaba vergonzoso y la pateó. La niña se volvió con gran angustia y justo hizo contacto visual conmigo a través de la ventanilla del coche. Resultó ser mi hermana, Estella. Mirando de nuevo al humilde ciclista de bicicleta eléctrica que se disculpaba, era exactamente mi padre. Estella también me vio a mí y a mamá. Sus ojos se iluminaron y corrió detrás de nosotros como una loca. Pero mamá ya había pisado el acelerador y se alejó como si nada hubiera pasado. Dudé y dije, «Mamá, esa es mi hermana». Mamá dijo fríamente, «Lo vi». «¿Qué? ¿Quieres ayudarla?» No me atreví a decir nada. Mamá esnifó, qué bonita era cuando era pequeña. Ahora que ha crecido, es tan fea como su padre. Una desagradecida. Esta es la karma. Me cerré completamente la boca. No pasó mucho tiempo antes de que Estella encontrara mis datos de contacto y me pidió que la viera. En la cafetería, ella lloraba penosamente. «Hermana, no sabes. Papá». Estella dijo que papá era un auténtico tonto. Era incompetente pero codicioso. Hace unos años, escuchó las tonterías de sus amigos e ignoró la obstrucción de abuelo e invirtió en una empresa. Pero esa empresa en realidad era una trampa bien armada, y decenas de millones de yuanes se desperdiciaron así. Abuelo estaba extremadamente enfadado y lo echó de la familia. Pensé que papá corregiría sus errores cuando los notara,
pero no esperaba que solo supiera comer, beber, jugar y visitar prostitutas. Después de ser echado de la familia, papá se entregó a una vida disipada todas las noches. Bajo las sugerencias de sus novias, fue a jugar con mucho dinero en los casinos de Macao. En solo unos meses, sus ahorros de varios millones de yuanes se habían ido todos. Papá incluso deudó más de 6 millones de yuanes en deudas de juego. Abuelo ya no se molestó en preocuparse por él y no le dio un centavo. Sin ayuda, papá tuvo que ganar dinero entregando comida para llevar. Pero estaba acostumbrado a una vida de lujo. En el pasado, siempre tenía un chofer cuando salía y ni siquiera estaba familiarizado con las normas de tráfico. No pasó mucho tiempo después de comenzar a entregar comida para llevar que condujo en sentido contrario y chocó contra un coche de lujo, que era exactamente la escena que vi hace unos días. En la cafetería, Estella se arrojó a mis brazos y lloró amargamente. Hermana, veo que mamá conduce un Porsche, lleva ropa de Chanel y tus bolsos son todos de Dior. Debes estar viviendo una buena vida. Hermana, ¿podrías volver y decirle a mamá que también soy su hija? No quiero vivir con papá más. Quiero vivir con ella. Ella debe extrañarme mucho. En los primeros años después de separarnos, ella a menudo me llamaba y esperaba que volviera. Sus ojos estaban llenos de expectativa. Pero cada vez que pensaba en mamá, no podía evitar estremecerme. Finalmente, dije, sería mejor que no vivieras con mamá, pero puedo darte algo de dinero. Estella de repente levantó la cabeza, y una mirada de resentimiento cruzó su rostro. Pero pronto, una sonrisa agradecida apareció en su rostro. Gracias, hermana. Sabía que eras la mejor conmigo. Al día siguiente, le transferí 50.000 yuanes a Estella. Ella me invitó de forma espontánea a cenar en su casa. En la casa de alquiler, Estella me entregó una taza de té. Hermana, recuerdo que siempre has gustado el té de jazmín desde que eras pequeña. Elegí especialmente este té para ti. Prueba y dime si sabe bien. Lo bebí sin tomar ninguna precaución. Pero pronto, me sentí mareada. La última imagen fue que Estella tomó un cuchillo y me cortó la cara. Serena, ambas somos hijas biológicas de nuestros padres. ¿Por qué tú puedes vivir una vida tan buena mientras yo tengo que soportar penurias? Eres tan rica, but you only gave me such a little money and wouldn't let me go back to mom's side. You selfish bitch. Después de que la interminable oscuridad pasó, cuando abrí los ojos de nuevo, volví al día en que mis padres se divorciaron. Frente a la pregunta de papá, esta vez Estella no dudó y se volvió para abrazar a mamá. Estella no puede vivir sin mamá. Estella quiere vivir con mamá. No me asusta el esfuerzo ni el cansancio, dijo. Mamá se conmovió y abrazó a Estella. En el abrazo de mamá, Estella mostró una sonrisa astuta. En el área cega donde los demás no podían ver, Estella silenciosamente me formó con los labios, hermana, esta vez es mi turno de volar. Resultó que ella también había renacido. Pero ella no sabía que mamá era incluso más aterradora que papá. Estella se fue felizmente a la casa de alquiler mientras me quedé en la villa. Papá era tan poco confiable como siempre. Justo después del divorce, estaba listo para ir a una discoteca a divertirse por la noche. En el teléfono, la voz de una de sus amantes era coqueta y grasosa, lo que hizo que papá se alegrara mucho. Tomó su abrigo y estaba a punto de salir. En el momento en que estaba a punto de salir, lo detuve. Le pregunté, papá, ¿quién me acompañará a cenar? Él respondió como si fuera algo natural, ¿no hay una empleada doméstica? Déjale que te acompañe a cenar. Mordí mi labio y dije, hace mucho tiempo que no veo a abuelo. Lo extraño un poco. Papá, ¿podrías llevarme a su casa? Papá vaciló un rato. Al ver esto, añadí, el hijo de mi tía pareció haber ido a ver a abuelo hace un par de días. No sé lo que dijo, pero abuelo le compró otro coche a mi tía. Papá, ¿sabes de eso? Al oír esto, papá ya no vaciló. Su familia siempre se aprovecha de la nuestra. Va. Serena, voy a pedirle al chofer que te lleve allí ahora mismo.
Recuerda decir cosas buenas de papá delante de abuelo, ¿entiendes? Mientras decía eso, me metió en el coche. Abuelo vivía en una villa tranquila con vista al lago. En sus ojos, mi madre era una mujer maquiavélica. Había usado todos los medios para casarse con papá con pensamientos profundos y malignos. Por lo tanto, siempre había menospreciado a mamá y tampoco me había gustado a mí ni a Estella. En la vida anterior, después de que mis padres se divorciaron, Estella también intentó agradar a abuelo. Pero siempre había sido una princesita mimada en casa con la cabeza vacía y solo era buena fingiendo ser linda e inocente. Pero cuando fue a la casa de abuelo, todos sus pequeños trucos no funcionaron. No importaba cuánto llorara o se enfadara, todo lo que consiguió fue el frío de abuelo. A diferencia de su situación, Aidan, el hijo de mi tía, era el favorito de abuelo. No importaba lo que dijera o hiciera, siempre podía conseguir elogios de abuelo. Con el paso del tiempo, Estella se volvió resentida. En un banquete familiar, ella deliberadamente rompió un jarrón antiguo y culpó a Aidan de ello. Ella pensó que esto podía hacer que el estatus de Aidan cayera precipitadamente. Pero lo que consiguió fue un vídeo de vigilancia en una esquina oculta. El estatus de Aidan no cambió en absoluto. Estella fue castigada por las normas familiares de abuelo. Abuelo la acusó de ser maquiavélica y maligna, usando todos los medios para obtener beneficios, igual que tu madre. Y le pidió a papá que nunca la llevara de nuevo a la casa. Desde entonces, Estella odiaba completamente a abuelo. En el cumpleaños de abuelo, Estella incluso publicó un dibujo animado en las redes sociales. El dibujo animado era una maldición viciosa, mostrando a la muerte llevando la vida de un anciano de varias maneras. Por supuesto, abuelo lo vio, pero no le hizo caso. Más tarde, cuando papá se declaró en bancarrota, las condiciones de vida de Estella empeoraron drásticamente. En aquel momento, ella finalmente recordó a abuelo y se arrodilló en la entrada de la casa antigua, suplicando a abuelo que la perdonara y la acogiera. Pero abuelo ni siquiera se dejó ver y los guardias de seguridad la arrastraron. Esta vez, como el tiempo volvió atrás, Estella fue a perseguir la nueva vida que había soñado. Y yo era la que estaba fuera de la villa con vista al lago y a punto de visitar a abuelo. Tomé un par de respiraciones profundas y pulsé el timbre de la villa. Aunque papá ya le había avisado a abuelo con anticipación de que quería visitarlo, abuelo todavía era muy frío conmigo en el estudio. Después de saludarle educadamente, él todavía no mostró ninguna intención de prestar atención a mí. Tampoco me enfadé y simplemente encontré un rincón para sentarme. En los años en que viví con mamá, había soportado humillaciones cientos o miles de veces más graves que esta. Así que esto no era nada. En el estudio, abuelo estaba revisando la tarea de Aidan. Aidan tiene 17 años este año, con un rendimiento académico excelente. Es un joven talentoso y está muy interesado en finanzas y economía. Abuelo es un empresario autónomo de primera generación adinerado. Desafortunadamente, sus varios hijos son todos mediocres. Así que realmente aprecia de todo corazón a este nieto enérgico y dontoyard. De vez en cuando, llamará a Aidan y le contará casos de transacciones comerciales famosos, tanto domésticos como extranjeros. Las preguntas que abuelo hace son todas bastante difíciles. Aidan había respondido correctamente las anteriores preguntas. Pero esta era diferente. Aidan cayó en un largo periodo de reflexión. Abuelo no estaba apurado y pacientemente esperó su respuesta. Levanté débilmente la mano y dije, abuelo, puedo compartir mis propias opiniones. Abuelo me miró, con una expresión de duda en su rostro. Tú. Ni siquiera has terminado la escuela secundaria. ¿Qué puedes decir? Si no puedes sentarte quieta, solo sal y no juegues estos pequeños trucos. Tampoco me enfadé y dije sonriendo, si mi respuesta no te satisface, saldré y me pararé como castigo. ¿Está bien? Abuelo gruñó. Sin embargo, Aidan dijo, abuelo, ¿por qué no dejas que mi hermana intente? Abuelo no dijo nada, lo que era equivalente a dar su consentimiento tácito. Sonreí agradecida a Aidan y luego empecé a hablar inmediatamente,
los fondos de inicio de este grupo de empresarios provienen de fuentes indebidas. En los años anteriores, ayudaron a empresas extranjeras a abrir el mercado interno de manera similar a un comprador, aprovechando la brecha de información para obtener altos beneficios. Abuelo me miró sorprendido y siguió preguntando, entonces, ¿qué crees que son sus ventajas naturales y dónde están los problemas? Pensé un rato y respondí, se establecieron relaciones cercanas con empresas extranjeras desde el principio y se adaptaron al mercado relativamente rápido. Esa es su ventaja. Pero es una espada de doblemente afilada. Su problema es que dependen demasiado de la ventaja de anticipación de las empresas extranjeras y no han formado su propia competitividad. Por lo tanto, cuando el mercado se estandariza, su ventaja competitiva desaparece. Abuelo me miró durante un buen rato, con una expresión bastante complicada en su rostro. Había duda y escrutinio en ella, pero ya no había ningún desprecio. Después de un momento, preguntó, «Tienes solo 14 años. ¿De dónde escuchaste todas estas cosas?» Yo dije, «Hay muchos libros en la biblioteca de la ciudad. Me encanta leer». En realidad, no era así. Entre los clientes que recibía mi madre, una gran cantidad eran beneficiarios del negocio de comprador de empresas extranjeras. Ellos se aprovechaban de las lagunas, obtenían riquezas a través de la influencia y la brecha de información, pero atribuían todo a sus propias habilidades. Y en una tarde borracha, abrazando a la joven chica en sus brazos, no podía esperar para presumir de sus éxitos del pasado. Al pensar en estas cosas, cerré los ojos fuertemente. Cuando los abrí de nuevo, esta era todavía el estudio solemne y pintoresco de abuelo, no el dormitorio tenue y ambiguo bajo la luz rosa. Aplausos, aplausos, aplausos. Fue Aidan quien aplaudió suavemente. Dijo, Serena tiene solo 14 años, pero tiene una capacidad de lectura y pensamiento muy fuerte. Es digno de reconocimiento. Me miró, con una expresión suave y sincera en su rostro, y dijo, me siento avergonzado. Rápidamente negué con la cabeza y dije, es solo una coincidencia. No conozco aquellos conceptos de finanzas y economía que mencionas, hermano. Todavía tengo mucho que aprender. Después de un breve silencio, Aidan me preguntó, Serena, ¿te gustaría estudiar conmigo? A petición de Aidan, abuelo me permitió asistir a las clases como oyente. Pero todavía tenía dudas sobre mí. Sospechaba que esto era alguna clase de forma alternativa con el objetivo de engañarle para sacarle dinero. Así que pidió a Aidan que le informara regularmente sobre mi situación. En realidad, no era necesario que Aidan me vigilara ni que nadie me forzara. Yo iba y salía de las clases paso a paso todos los días. En los días de descanso, o practicaba el piano o me sumergía en la biblioteca. Esta era la vida que una vez había anhelado pero no podía tener. ¿Cómo no iba a apreciarla? Pasaron varios meses. En el estudio de abuelo, ya no siempre era solo una oyente. A menudo, cuando abuelo planteaba una determinada pregunta, discutía con Aidan hasta que nuestras caras se ponían rojas. Esto continuaba hasta que abuelo decía que paráramos. No sé a partir de qué día. Abuelo ya no me miraba con una expresión vigilante en sus ojos. Aidan también dejó de informar a abuelo sobre mi situación. Porque se quejó de que prestar atención a mí le había hecho perder tiempo y por eso había perdido conmigo en un determinado examen. Al oír esto, abuelo solo se rió fuerte. Pretendí no saber nada de todo esto y solo hice tranquilamente mis preguntas de ejercicio. En la escuela, mi estudio serio también me trajo grandes recompensas. En una competencia de matemáticas, gané el primer premio. El profesor dijo que mencionaría mi nombre y me elogiaría en la reunión de padres. Pero papá era tan poco confiable como siempre. Prometió que vendría a la reunión de padres, pero media hora antes de que comenzara, me dijo que no podía venir. Dijo, Serena, papá tiene una reunión muy importante que atender. Déjale a la empleada doméstica que vaya a la reunión de padres por ti. Sé buena. Pero claramente, del otro extremo del teléfono se escuchaba la risa coqueta de un grupo de mujeres. No lo expuse y colgué el teléfono con calma.
Luego envié la lista de ganadores de la competencia de matemáticas publicada en la pizarra de la clase a abuelo. En la lista, mi nombre y el de Idan estaban en la cima de la sección de la escuela secundaria y la de bachillerato respectivamente. Los dos caracteres, Chen, brillaban intensamente bajo la luz del sol. El mensaje adjunto decía: abuelo, papá tiene algo urgente que atender y no puede venir a la reunión de padres. Pero el profesor realmente quiere hablar con mis padres sobre mi futuro desarrollo, ¿podrías venir? Abuelo vino a la escuela en persona. Esto era un trato que incluso Eidan nunca había recibido antes. El profesor de tutoría estaba extremadamente nervioso y el director también se apresuró a recibirlo. Abuelo se sentó con calma en la silla principal de la oficina del director y preguntó: ¿cómo es el estudio habitual de mi nieta? ¿Hay algún aspecto que necesita mejorar? Obviamente estaba preguntando algo del que ya sabía la respuesta. El profesor de tutoría rápidamente dijo muchas cosas bonitas, indicando que yo era una estudiante excelente en todos los aspectos. Solo entonces abuelo asintió con satisfacción. Después de que la reunión de padres terminó, vaciló un momento y luego, inesperadamente, ordenó al chofer que condujera al centro comercial. Dijo: veo que todas las chicas de tu clase están vestidas de forma brillante. ¿Por qué eres tan sencilla? ¿Tu padre te ha tratado mal? Finalmente, me ordenó 6 o 7 conjuntos de ropa lista para usar. Y también me compró varias bolsas. Mirando los números en la factura, estaba extremadamente nerviosa. Abuelo, ¿no te preocupas de que ahora me interese tu dinero? Él se echó a reír y dijo: vale, interésate por él. En realidad, me preocupa que no te interese. Quedé estupefacta por un momento y luego me eché a reír con él. Estella pensó que para agradar a abuelo, había que depender de ser linda, proporcionar valor emocional y fingir ser buena y coqueta. Pero ella no entendía que abuelo era un empresario autónomo. Había presenciado innumerables balas empapadas en dulce y el lado oscuro de la naturaleza humana. No necesitaba y menospreciaba los elogios y la coquetería de personas inútiles. Como una persona envejecida en el poder, lo que más esperaba ver eran descendientes enérgicos. Y yo, siempre y cuando siguiera demostrando mis habilidades, tarde o temprano me convertiría en la segunda Idan, el favorito de abuelo. Varios años más tarde, abuelo decoró especialmente un estudio para Eidan y para mí. Cuando estaba jugando al Go con Eidan, llegó la noticia de que papá, obstinadamente siguiendo su propio camino e ignorando la obstrucción de abuelo, invirtió decenas de millones de yuanes en una empresa ficticia. Y ahora, esa empresa tenía un montón de problemas. En el estudio de al lado, abuelo estaba extremadamente enojado. Incluso a través de una pared, podíamos oír sus gritos de enojo. Tienes un tumor en el cuello. ¿Cuántas veces te he dicho que esa empresa no es fiable? ¿Por qué no escuchaste? No te molestes en explicar. A partir de ahora, no te considero mi hijo. Vete. Me limitaré a pretender que estás muerto. Mi corazón se hundió. Justo como en la vida anterior, abuelo iba a echar a papá de la familia. Solo no sabía si esta vez abuelo se enfadaría conmigo y me echaría de la casa también, al igual que hizo con Estella. Van. La puerta del estudio se abrió con fuerza. Abuelo se plantó enfadado en la puerta, con una expresión repulsiva en su rostro. Serena, sal. Eidan se levantó rápidamente y se interpuso delante de mí. Abuelo, no importa lo que haya hecho el tío, Serena es inocente. Abuelo dijo fríamente: no te interesa. Eidan estaba a punto de decir algo más, pero yo tiré de la esquina de su ropa. Está bien, hermano. Abuelo debe tener algo que decirme. En el estudio solemne y pintoresco, el aroma del tepuer llenaba el aire. Respetuosamente preparé el té, lo serví y coloqué la taza delante de abuelo. Luego, al igual que el primer día en que vine aquí, encontré un rincón y me senté en silencio. Abuelo me miró durante mucho tiempo. Sus ojos viejos parecían ser capaces de penetrar en los corazones de las personas. Y me mantuve inmóvil, permitiéndole examinarme. Después de un largo rato, abuelo dijo: estoy planeando cortar los lazos con tu padre. ¿Qué piensas?
Yo dije, papá no escuchó el consejo y cometió un gran error. Es hora de que se dé cuenta de su propio error. Abuelo preguntó, ¿no vas a intentar convencerme? Casi suspiré. ¿Por qué intentar convencerte? La semana pasada, cuando hablamos de la historia de ascenso y caída de una empresa familiar estadounidense, dije que si los miembros de la familia no tienen suficiente capacidad, la empresa debería ser entregada a gerentes profesionales para que la administren. Tú conoces mejor que yo cuánta capacidad tiene papá. Si intentara convencerte para que lo mantuvieras, mi conciencia no me lo permitiría. Abuelo entrecerró los ojos y dijo, si lo echo de la casa, tendrás que vivir una vida difícil. ¿Estás dispuesta a aceptar eso? Sonreí con desesperación y dije, el dinero es tuyo. Puedes darlo a quien quieras. En esto no tengo voz. En cuanto a mí, ya sea que trabajo como tutora o haga una pasantía, siempre puedo ganar mis matrículas. No te preocupes por mí. Tener un padre así es mi destino. No culpo a mi destino. Después de un largo silencio, la tetera hirvió de nuevo. Extendí la mano para verter el agua. Pero abuelo se sirvió una taza de té para mí. Me miró a los ojos y dijo, tener un padre así es tu destino. Pero en tu vida, además de tu padre, hay también a mí. Abuelo echó a papá de la casa y se llevó mis pertenencias a su casa. A partir de entonces, también hubo un dormitorio mío en la villa con vista al lago. Ya no tuve que soportar a las diferentes mujeres que papá traía a casa. Porque me convertí en la nieta de abuelo, la nieta bajo la protección de abuelo. En este día, después de clases, me encontré con una visita inesperada. Era Estella. Vestía de una manera encantadora y coqueta, usando marcas de lujo. Su maquillaje también era muy exquisito, con largas y rizadas pestañas postizas que se agitaban, como si pudieran levantar una ráfaga de viento. Estella me miró de arriba abajo y frunció el ceño exageradamente. Me enteré de que papá se declaró en bancarrota, así que vine corriendo a visitarte. Para ser honesta, hermana, incluso si la familia se queda sin dinero, no deberías vestir tan mal. Yo también me miré a mí misma. Los zapatos deportivos que estaba usando se rajaron accidentalmente cuando jugué al baloncesto hoy y no he tenido tiempo de cambiarlos todavía. Mis ropas y pantalones son solo el deportivo más ordinario. Aunque están un poco desgastados, me resultan holgados y cómodos, así que me gusta usarles. En cuanto a los accesorios, realmente no soy como algunas chicas de mi clase que les gusta usar pulseras y collares. Las pulseras afectan la velocidad a la que hago mi tarea. Y los collares me demoran cuando hago deporte. Así que un montón de joyas que abuelo me compró todavía están en el vestidor sin tocar. Al ver que me mantuve en silencio, Estella pensó que había dado mi consentimiento. Se recostó y sonrió especialmente encantadora. Qué lastimosa eres, hermana. A diferencia de mí, ya tengo 2 bolsas de Hermes y un montón de hermosos vestidos. Vivo como una princesa todos los días. No quería hablar de esto y le pregunté, no te he visto en la escuela desde el año pasado. ¿Te has cambiado de colegio? Ella respondió, ¿qué hay de bueno en ir a la escuela? Ahora estudio baile todos los días, y mamá también me acompaña para maquillarme y cuidar de mi piel. Mamá dice que las chicas no necesitan aprender tanto conocimiento. Lo que realmente importa es tener belleza. Mientras decía eso, se acercó, señaló sus ojos y dijo con orgullo, ¿ves mis párpados dobles? Mamá me llevó a hacérmelos. Se ven mucho mejor que tus párpados simples, ¿verdad? Mira mis manos. Tengo un masaje total de cuerpo cada semana. Mamá dice que esto es tener manos suaves. Ahora mira las tuyas. Tisk. ¿Por qué tienes tantas callosidades? Abrí mis manos y miré mis palmas. Algunas de esas callosidades se formaron de sostener la pluma, y otras se formaron de hacer ejercicio en el gimnasio. Las manos suaves no pueden dar puñetazos. Lo que quiero son manos con la fuerza para dominar mi vida. Al ver que me mantuve en silencio, Estella se volvió aún más complaciente. Dijo, ¿estás envidiosa? Sin embargo, no incluso pienses en volver al lado de mamá.
Ella prefiere a las hijas bien educadas y sensatas y te menosprecia. Bajé la cabeza y sonreí. Sí, mamá prefiere a las hijas bien educadas y sensatas. En el pasado, solo por negarme a ceder, me golpeó hasta dejarme morada. Estella pensó que los cosméticos, faldas cortas y bolsas de diseñador que mamá le compró eran por amor a su hija. Poco sabía que eran todas entradas al infierno. Esos hermosos vestidos serían rasgados en pedazos. El hermoso maquillaje también se arruinaría y desgastaría. En las camas exquisitas y suntuosas, esos hombres viejos les gustaba escuchar a las niñas llorando y suplicando clemencia. ¿Cómo puede haber comida gratis en el mundo? Mi querida hermana, tú no sabes. El precio de obtener algo sin dar nada a cambio es más caro que el dinero. Después de graduarme del instituto, recibí una oferta de una de las mejores escuelas de negocios de Estados Unidos y me convertí en compañera de clase de Aidan de nuevo. Abuelo estaba muy contento y celebró un banquete por mi admisión a la escuela. Aidan también tomó un vuelo internacional especialmente para celebrar conmigo. En medio de los brindis y las conversaciones, un hombre de mediana edad vestido de traje me halagó, diciendo, como era de esperar de la nieta del abuelo Chen. Tal como el padre, tal como la hija. En realidad, este dicho se usó incorrectamente. Pero en esta ocasión, todos ignoramos tácitamente el hecho de que el verdadero hijo inútil de mi abuelo era en realidad un fracasado tonto e incompetente. Y ahora, estaba ganando dinero para pagar deudas en un estado bastante penoso. Sonreí y asentí, levantando mi copa y mirando a este tío. En el momento en que lo vi, sentí que la sangre se me heló. Tenía una luna mole en la ceja derecha y una cicatriz en la oreja. Debajo de su traje, había una gran y fea mancha de nacimiento en el pecho. ¿Por qué lo sabía tan claramente? Porque solía ser un invitado frecuente de mamá. En el baño rosa de la lujosa villa, el mayor pasatiempo de Félix era agarrarme el cabello y empujarme una y otra vez hacia la bañera. Decía que mi asfixia le daba el mayor placer. Decía que mamá había tomado su dinero y todavía dependía de él para el negocio. Incluso si me mataba, mamá no se preocuparía. Así que era mejor que no resistiera y cooperara obediente. De lo contrario, el látigo en su mano me golpearía hasta dejarme magullada y sangrando. Nunca olvidaré esa cara. Al ver mi extraña expresión, Aidan tomó el vaso de vino de mi mano y suavizó sutilmente la situación por mí. Mi hermana no tolera bien el alcohol. Beberé esta copa de vino, dijo. Todos sonrieron y aplaudieron. Elogiaron al abuelo Chen por ser bendecido y dijeron que los hermanos Chen se querían mucho, lo que los envidia, etc. Sin embargo, abuelo notó mi estado anormal y sugirió que fuera a la sala de estar a sentarme un rato. En la sala de estar, me bebí agua fría a sorbos, intentando calmarme. Según el cálculo de tiempo, mamá debería haber mostrado su verdadera cara para ahora. ¿Y Estella? ¿Qué le pasaría? Saqué mi teléfono y la llamé. Hermana, ¿cómo has estado últimamente? En la llamada de vídeo, Estella me miró con desdén. ¿Qué, después de una vida difícil con papá, pensaste en mí? ¿No estaba siendo terca antes? Ahora, si quieres regresar, puedes arrodillarte y suplicarme. Sacudí la cabeza y dije, no, solo quiero saber cómo has estado recientemente. Estella esnifó, mi querida hermana, ¿por qué eres tan hipócrita? Debes estar esperando que no esté bien, ¿verdad? Qué lástima. Estoy muy bien. Ahora estoy en una relación. Mi novio es poderoso y adinerado, y me mimosa como una princesa. Además, ahora soy un miembro clave de la empresa de mamá, con más de una docena de empleados a mi cargo. Mi querida hermana, creo que sería mejor que te preocuparas más por ti misma. De lo contrario, terminarás entregando comida para llevar con papá en el futuro. Con eso, Estella colgó el teléfono. Miré mi teléfono y me sumí en profundo pensamiento. En la vida anterior, después de que papá se divorció de mamá, mamá obtuvo alguna propiedad. Pero estaba acostumbrada a una vida de lujo y no podía soportar un estilo de vida frugal. Pronto, recobró su antiguo oficio y quiso seducir a otro hombre rico.
pero era vieja. No importaba cuánto se cuidara, todavía no podía compararse con la belleza juvenil de las jóvenes chicas. Después de varios fracasos, mamá descubrió que aunque esos hombres ya no estaban interesados en ella, parecían estar muy interesados en su hija. Y entonces, comenzó mi pesadilla. ¿Está Estella realmente feliz ahora? ¿O es solo la última ilusión antes de un colapso mental? Medio año más tarde, regresé a China. Coincidió con la cercanía del cumpleaños de abuelo. Tomé a Aidan a elegir un regalo para abuelo. Pero en el sitio de la subasta, nos encontramos con Estella. Vestía un vestido ajustado de tirantes con un maquillaje glamour y sexy, lo que estaba completamente fuera de lugar en la subasta. Pero cuando me vio, se entusiasmó. Serena, ¿por qué estás aquí? ¿Puedes permitirte venir a un lugar como este? Mientras decía eso, miró hacia arriba al hombre detrás de mí. Detrás de mí, Aidan estaba vestido de una camisa plateada gris y un traje negro. Parecía elegante, guapo y sereno. Estella lo miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Es ese Aidan? Aidan asintió y dijo, soy. ¿Y quién eres? No la reconoció. Antes, Estella y yo nos parecíamos bastante. Pero ahora, se le habían hecho párpados dobles, se le habían operado los huesos y se le habían colocado implantes mamarios. Junto con el maquillaje pesado y los atuendos sexy, era completamente distinta de antes. Era bastante normal que Aidan no la reconociera. Sin embargo, al oír la pregunta de Aidan, Estella se volvió loca. Muy bien, la reconoces pero no a mí, ¿verdad? ¿Cómo pueden ustedes dos estar juntos? Papá se declaró en bancarrota hace mucho tiempo. ¿Cómo has logrado ligar con Aidan? Mientras decía eso, pareció darse cuenta repentinamente de algo. ¿Estás seduciendo a Aidan? Al seducirlo, puedes salir de una vida difícil, ¿verdad? ¡Qué desvergonzada! Ustedes dos son primos, por el amor de Dios. Sin necesidad de que yo dijera mucho, Aidan comprendió quién era. Su rostro se oscureció y reprendió, ¡qué tonterías! Los ojos de Estella se enrojecieron de rabia y se veía mórbidamente loca. ¿Estás defendiendo a ella? ¿Sabes que su familia está en bancarrota ahora? Su padre está entregando comida para llevar ahora y es regañado todos los días, y ella también es golpeada y regañada todos los días. ¿Estás defendiendo a esta perra? Aidan frunció el ceño y me protegió detrás de él. Lentamente, dijo, creo que te has equivocado. El tío fue echado de la familia, pero Serena no. Serena ahora está estudiando en la Escuela de Negocios 20, y abuelo la valora mucho. En cuanto terminó de hablar, Estella quedó como si hubiera sido alcanzada por un rayo. ¿Qué hiciste? Eso es imposible. Serena debería estar entregando comida para llevar con papá. ¿Cómo puede estar en la universidad? Me cansé de prestar atención a ella. Agarré a Aidan y quería marcharme. Pero Estella se interpuso en nuestro camino. ¿Cómo puede abuelo valorarte? Ni siquiera puedo llamar su atención. ¿Cómo puedes merecerlo? Me miró de arriba abajo como si hubiera encontrado la respuesta. ¿Es abuelo un pedófilo? En realidad tiene tal preferencia. Ese viejo es muy bueno actuando. ¿Por qué no me contactó antes? Yo también tengo un montón de chicas jóvenes a mi cargo. Bofetada. Le di una fuerte bofetada a Estella. Puedes hablar de mí, pero no de abuelo. Esta bofetada es para enseñarte una lección en nombre de abuelo. Estella estaba a punto de arremeter contra mí. Pero fue detenida por un hombre de mediana edad. Ese hombre tenía una luna mole encima de la ceja derecha y una cicatriz en la oreja. Él era exactamente el invitado que mamá había tratado tan desesperadamente de complacer en la vida anterior, Félix. Él sujetó fuertemente a Estella en sus brazos, miró a Aidan y a mí y se disculpó constantemente. Lo siento. Ella está un poco enferma mentalmente. No la he cuidado bien. Lo siento muchísimo. No quería ofender al abuelo Chen. Resultó que el novio rico y poderoso que Estella mencionó era Félix.
Qué triste. Ella estaba dispuesta a adherirse a lo poderoso y adinerado y pensaba que todas las chicas en el mundo tenían que intercambiar su cuerpo para obtener algo. Sacudí la cabeza y dije, mantén a tu mujer bajo control, jefe Félix. Félix asintió repetidamente. Pero Estella seguía luchando en sus brazos, gritando, ese también es mi abuelo. Hazlo claro. Ese es mi abuelo. Félix le dio otra bofetada y gritó, cállate. Solo hay 2 hijos en la familia del abuelo Chen. Tú, que te estás vendiendo de esta manera, no te atrevas a reclamar ser de la familia de forma aleatoria. Mientras decía eso, me miró a Aidan y a mí con expresión de disculpa y se llevó a Estella. Ese día en la subasta, pujé con éxito por una pintura de paisaje del pintor favorito de abuelo. Pero no estaba de muy buen humor. No me malinterpreten. Estella se ha traído esto a sí misma, y no me siento lástima por ella. Solo estoy pensando en las muchas chicas jóvenes en la villa de mamá y más, invitados, como Félix. Tal vez sea tiempo de que haga algo ahora. En el día del banquete de cumpleaños de abuelo, había muchos invitados. Aidan y yo presentamos esa pintura de paisaje, y abuelo sonrió especialmente feliz. Nos llevó y nos presentó a sus amigos cercanos uno por uno. Esta es mi nieta Serena, una pequeña estrella de la suerte con una visión de inversión muy precisa. Esta pintura de paisaje fue comprada con el dinero que ella ganó con sus inversiones. Serena, este es el tío Sang, el presidente del Grupo 20. Esta es la tía Jian, quien fundó la Asociación de Caridad 20. Un título y un nombre tras otro pasaron. Solo un nombre me impactó fuertemente, Leo. Recordé este nombre. En mi vida anterior, apareció en los innumerables malditos gritos de Félix. Leo tenía un trasfondo militar y luego se dedicó al negocio industrial. Era recto y no toleraba ninguna mala conducta. Originalmente, era el jefe de Félix. Más tarde, Félix fue investigado por aceptar sobornos, y Leo lo despidió. Después de dejar la empresa, Félix comenzó su propio negocio y desvió una cantidad considerable de recursos de clientes de su antiguo empleador. Debido a esto, los dos casi se convirtieron en enemigos. Y esta vez, parecía que ambos querían ganar un cierto proyecto de licitación gubernamental, y era ahora un periodo crítico para la preparación del proyecto. Al pensar en esto, levanté mi copa y brindé a Leo. Entonces, usted es el presidente de Leo Industrial. Hace unos días, acabo de escuchar el nombre de su empresa. Leo sonrió y dijo, oh, ¿de dónde lo escuchaste? Sonreí y dije palabra por palabra, me encontré con el tío Félix en la subasta hace unos días. Al oír el nombre de Félix, los ángulos de la boca de Leo se hundieron ligeramente. Pretendí no notarlo y continué, hablando de eso, es bastante coincidencia. Esta es la tercera vez que encuentro al tío Félix este mes. Las 2 veces anteriores, él parecía estar bebiendo con Ivy. Ivy es mi madre. Después de divorciarse de mi padre, no solo se hizo cirugía plástica sino que también consultó a un adivino para cambiar su nombre. Nadie en esta ciudad conocía su origen ya, y se convirtió en una persona completamente nueva. En los últimos años, comenzó su negocio a través de transmisiones en vivo en línea, y su negocio creció cada vez más, convirtiéndose en una empresaria femenina muy demandada en la actualidad. Los extraños la consideraban un modelo inspirador que empezó desde cero. Pero la gente del sector sabía que su supuesto negocio era solo una guarida de transacciones de poder y sexo. En este momento, al oír los nombres, Ivy y Félix, unidos, Leo casi inmediatamente se dio cuenta de algo. ¿Quieres decir, Ivy? Dije inocentemente, sí. Esa tía es tan bonita, y las chicas jóvenes a su alrededor también son muy bonitas. Solo que el tío sentado con ellas parecía un poco familiar. Puede que lo haya visto en la televisión. Los ojos de Leo se iluminaron. Rápidamente llenó su copa con vino, extendió la mano para chocar copas conmigo y luego se la bebió de un trago. Serena, lo que dice tu abuelo es correcto. Eres realmente una estrella de la suerte.
No sabía lo que significaba matar a alguien con un cuchillo prestado, o dar en el blanco a través de la montaña. Solo que un día por la tarde estaba navegando por las noticias móviles y descubrí que la empresa de mamá había ido a la bancarrota. Y ella misma había sido detenida. Junto con varios gerentes de relaciones públicas, que eran frecuentes en la villa, todos fueron detenidos. Los agentes de la ley en la cárcel revelaron algunas informaciones a los reporteros. Dijeron que habían recibido informes relevantes sobre transacciones de poder plata y poder sexo, les habían dado gran importancia, habían lanzado una investigación especial y habían obtenido suficiente evidencia. En un momento, después de que el tribunal emitiera una sentencia, los criminales relacionados serían encarcelados. En los reportes de noticias, los ojos de los hombres y mujeres en la escena de arresto estaban en mosaico. Pero todavía podía reconocer que el hombre con la fea mancha de nacimiento era Félix. Y la mujer sexy huyendo en pánico en sus brazos era Estella. A diferencia de estos reportes que exponen el lado oscuro de la sociedad, cuando giré la página y entré a las noticias financieras, la titularidad decía que el precio de la acción de Leo Industrial había subido porque había ganado un gran proyecto de licitación, lo que fortaleció la confianza de los accionistas. Después de doblar el periódico, la empleada doméstica me trajo un regalo. Era un regalo de cumpleaños número 21 para mí del tío Leo. Era un colgante de jade de grasa de cordero cristalino. No dijo nada y tampoco dejó una nota. Pero sabía para qué era este precioso regalo. Cerré la caja y la metí en el vestidor. Al igual que mis muchas joyas brillantes, era bonita, pero ya no era lo que estaba persiguiendo. Todo tipo de belleza tiene un precio. Antes de pagar ese precio con mi trabajo, mi talento y mis esfuerzos a cambio, todavía no soy apta para usarla. Pasaron otros aproximadamente medio año, y se dictó el caso que sorprendió a todo el país. A Ivy y Estella, las mentes maestras que mantuvieron a niñas menores de edad cautivas y las forzaron a prostituirse, recibieron penas extremadamente severas. Un día por la tarde, recibí una llamada de la cárcel. Dijeron que mi hermana quería verme. Fuera de la cárcel, me encontré con papá. Pensé que había venido a ver a mi hermana. Inesperadamente, estaba entregando comida para llevar cerca. Al verme, se acercó sin vergüenza y dijo: «Serena, ¿podrías decir algo bueno de mí delante de abuelo? La sangre es más espesa que el agua. Puedes soportar ver a papá sufrir». Aidan quería empujarlo hacia atrás, pero lo detuve. Miré con calma a este hombre envejecido y cansado y dije: «Te lo mereces». Una vez, abuelo tenía grandes expectativas de él y le enseñó todo de primera mano. Pero él se dedicó a comer, beber, jugar y desperdiciar la propiedad familiar. Todavía recuerdo un día cuando era niño y volvía de la escuela. La puerta de su dormitorio no estaba cerrada y había hombres y mujeres desnudos sentados dentro. Ya fueran drogados o ebrios, un hombre desnudo intentó extender la mano y tirarme hacia adentro. Y mi papá, que estaba de pie al lado, solo miraba y se reía fuerte sin siquiera intentar detenerlo. Ese año tenía solo 7 años. Si la empleada doméstica no me hubiera salvado, no sé lo que me habría pasado. En este momento, mirando a este papá con un aspecto lastimoso, no puedo encontrar ni rastro de su antiguo espíritu gallardo y heroico. Tal vez esta sea la justicia del destino. Si crees que eres un hijo predilecto del cielo, el destino te empujará a la posición donde debes estar. Papá gritó algo detrás de mí, pero ya no le hice caso. Solo caminé hacia adelante con grandes pasos, dejando atrás la pesadilla de mi infancia. En la sala de reuniones de la prisión, detrás del cristal, Estella estaba vestida de un chaleco anaranjado y con esposas. Pero en cuanto me vio, se entusiasmó extremadamente y trató desesperadamente de acercarse, casi cayéndose de bruces. La miré de arriba abajo y dije: «Cálmate, hermana». Estella dijo: «Me enteré de que ya te has graduado de la escuela de negocios». Asentí. Ella luego dijo: «Me enteré de que te has unido al grupo de abuelo y te has convertido en la directora general». La corregí: «Solo soy una pasante. Si me quedo o no depende de mi capacidad».
Continuó, me enteré de que abuelo se dio cuenta de que tenías un largo trayecto para trabajar y te compró una casa en el centro de la ciudad. Dije, tengo que pagarle alquiler a abuelo. Pero parecía que no me escuchaba y solo estaba sumida en su propio mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta debería haber sido mi vida. Si hubiera elegido a papá, todo esto habría sido mío. La prestigiosa escuela, la casa de lujo y ser la heredera del grupo, todo debería haber sido mío. Serena, tú has arruinado todo para mí. La miré con lástima y dije, no elegiste a papá. Estella se sobrió de su locura. Después de un rato, me señaló temblando y dijo, también has renacido. No respondí y solo dije, ambas veces, quise salvarte. En la vida anterior, cuando papá se declaró en bancarrota, Estella vino a mí, queriendo que la llevara a la gran villa de mamá. Me negué porque no quería que sufriera la misma tortura que yo. Pero ella me odió por eso y me envenenó hasta matarme. En esta vida, cuando me encontré con Félix y me di cuenta de que mamá podría seguir haciendo las mismas cosas sucias, llamé a Estella. Pero ella no pensó que fuera vergonzoso. En cambio, estaba complaciente e incluso cooperó con mamá para oprimir a otras chicas. Cuando salieron los reportes de noticias, decían que Fang Ping era muy mala, vendiendo a su hija por gloria. Pero Estella era aún peor, ayudando a los malhechores e inventando formas más crueles de torturar a las personas que Fang Ping. Mirando a la persona que lloraba amargamente detrás del cristal, no sentí la menor muestra de compasión en mi corazón. Estella, no importa cómo elijas, tu final no será bueno. Porque tu intención siempre ha sido errónea. Consideras a las personas como herramientas para ganar riqueza y estatus. Has estado persiguiendo la burbuja ilusoria de disfrutar de los frutos del trabajo de los demás toda tu vida. Incluso si eres torturada y humillada por un anciano tras otro, todavía crees que es más glorioso que trabajar duro. Abuelo nunca te ama al juzgado. Eres como papá, dando rienda suelta a tus deseos, y como mamá, usando cualquier medio para alcanzar tus objetivos, egoísta y viciosa. Estella estaba llorando y riendo, al borde de un colapso. Imposible, imposible. Quiero hacerlo todo de nuevo. Quiero hacerlo todo de nuevo. Mientras decía eso, su expresión se distorsionó y se arremetió hacia mí. Pero se olvidó de que había una gruesa capa de cristal entre nosotros. Chocó contra el cristal con un ruido fuerte. Luego fue arrastrada por los guardias de la prisión. Sus gritos y maldiciones agudas resonaron en el corredor. Serena, morirás una muerte horrible. Morirás una muerte horrible. Solo sonreí. ¿Morir una muerte horrible? ¿Quién en el mundo realmente morirá una muerte horrible? Cuando recibí la noticia de la muerte de Ivy, ya había rotado por todos los departamentos del grupo. Me enteré de que Ivy estaba en la misma celda que la madre de una chica víctima. Esa mujer era una estafadora. Había engañado a todos solo intentando ganar dinero para tratar la enfermedad de su hija. Pero después de ser encarcelada, su hija fue atrapada, engañada, encerrada y torturada por Ivy. En mitad de una noche, esa madre terminó la vida de Ivy de una manera que nadie hubiera podido imaginar. Se decía que Ivy murió una muerte miserable. En el teléfono, el personal me preguntó si quería reclamar sus cenizas. Dije, no es necesario. No importa si las tiran o las desechan. De verdad. Después de colgar el teléfono, solo seguí escribiendo mi propuesta de proyecto. Cuando mi colega me preguntó qué té de leche quería pedir más tarde, parpadeé y sonreí, quiero sago de mango y pomelo. Durante los días de rotación en el grupo, a veces me quejé con abuelo de que el horario extra era demasiado y que estaba casi matando a los jóvenes. Así que abuelo tomó esto muy en serio. Requisó al grupo que se basara en empresas extranjeras, adoptara un estilo eficiente y pusiera fin al trabajo extra innecesario. También despidió a varios empleados de recursos humanos y líderes de departamento que habían introducido la cultura del horario extra en el grupo. En este momento, Aidan se había convertido en el pilar del departamento de negocios del grupo. Siempre había sido muy inteligente y creciendo con abuelo, estaba muy familiarizado con los entresijos del mercado.
solo que a veces inevitablemente se encontraba con problemas como estar demasiado lejos de la línea de frente y tener un flujo de información deficiente, así que venía a mí por ayuda. No tenía ninguna gran habilidad. Solo que cuando entré por primera vez en la empresa, oculté mi verdadera identidad. Así pude mezclarme con el personal de primera línea del grupo, escuchar todo tipo de chismes y luego decirle discretamente a Aidan sobre la clase de personas que la masa odiaba pero que los líderes querían. Luego Aidan traería la justicia como una bendición y se convertiría en el gran salvador a los ojos de los empleados del grupo. Después de trabajar horas extras voluntariamente el viernes, realmente voluntariamente, Aidan vino a buscarme para ir a casa de abuelo a cenar. Todo el camino, la música en el coche era melódica y alegre. Y fuera de la ventana, la luna colgaba alta sobre el río. Aidan dijo de repente, cuando era niño, pensé que eras igual que tu mamá. Sonreí y le di un simulado regaño, ¿estás bien? Insultándome de esta manera. Aidan también sonrió, con una sonrisa suave en sus labios. Sí. Más tarde, me di cuenta de que algo parecía no estar del todo bien. Parece ser más como la abuela en carácter. Abuela. Ella era la cofundadora del grupo que acompañó a abuelo para crear el negocio desde cero y sostuvo la mitad del cielo por sí sola. Acepté este cumplido con culpa y luego dije, en realidad, siempre he querido decir gracias. A menudo me he jactado de mí misma, diciendo que fue por mi trabajo duro, mi diligencia y mi inteligencia que abuelo me tomó cariño y me apoyó. Pero en realidad, no era del todo así. En el camino en el que corrí hacia adelante con fuerza, intentando dejar atrás las pesadillas de mi vida pasada, fue Aidan quien primero extendió la mano para ayudarme. Él sugirió a abuelo que yo debía asistir a clases con él. Y así conseguí un lugar en el pintoresco estudio de abuelo. Después de escuchar mis solemnes agradecimientos, Aidan sonrió. Justo entonces, el semáforo se puso en rojo. Él pisó el freno y me dio un toque en la frente con el dedo. Chica, somos familia. No hace falta decir gracias. Además, es posible que hayas olvidado que cuando éramos niños, Estella me empujó al lago y tú saltaste para salvarme. Quedé estupefacta. Hubo tal cosa. Aidan me echó una mirada y agregó sinceramente, aunque en aquel momento ni siquiera eras tan alta como mi cintura y no lograste salvarme en absoluto e incluso me arrastraste hacia abajo, de todos modos, tu intención era buena. Me eché a reír. La brisa nocturna soplaba suavemente y la luna brillaba alta en el cielo. La música de piano de Schubert era melódica y suave, fluyendo de mis dedos. Escuché la voz lenta de Aidan. Así que, Serena, todo en este mundo es solo un caso de sembrar buenas causas y recoger buenos frutos. En lugar de agradecerme, deberías agradecerte a ti misma. Precisamente porque eres una buena persona, incluso si no hubieras conocido a mí, Aidan, habrías conocido a Sam Aidan o si a Aidan. Bajé la cabeza y sonreí suavemente. De alguna manera, lágrimas se acumularon en las comisuras de mis ojos. Una vez, viví en una familia llena de intrigas y distancias. Mamá solo se preocupaba por el dinero y papá solo amaba a las mujeres. Mi hermana era una chica coqueta y manipuladora que siempre intentaba poner trabas en mi camino. Más tarde, fui llevada por mamá y pensé que comenzaría una vida completamente nueva. Sin embargo, ella casi arruinó mi vida de una manera muy cruel. Durante los años en los que estuve encerrada, diferentes hombres irrumpían en mi habitación todos los días. Ni siquiera me atrevía a dormir, por temor a que cuando abriera los ojos, hubiera otro extraño sin rostro. Y lo que más no podía entender era que la persona que me empaquetó como un regalo y me dio a alguien más era mi mamá. Ella se suponía que era la que más me amaba. Mamá, ¿por qué hiciste esto? Mamá, soy tu hija. Innumerables, ¿por qué?, se entretejieron y se convirtieron en el cuchillo que sostenía contra mi arteria, las pastillas para dormir que me tragaba y la desesperación de no poder morir aunque quisiera. Pero afortunadamente, todo ha cambiado. Tengo un abuelo serio y amable y un hermano sobresaliente y recto a mi lado. Ellos se preocupan por mí, me supervisan y me apoyan para que crezca libremente. Mi dormitorio está decorado cálidamente y lindo.
Lo que me rodea todos los días son gatitos, perritos y el Financial Times. Esa oscuridad, ese dolor y aquellos jadeos que hacen erizar la espina dorsal, todo está muy lejos de mí ahora. Extendí la mano para secar mis lágrimas, volví la cabeza para mirar fuera de la ventanilla del coche y vi la luna grande y brillante. Aidan claramente se dio cuenta, pero fue lo suficientemente considerado como para no indagar más y simplemente cambió casualmente el tema. Abuelo me preguntó en secreto qué regalo de cumpleaños comprarte. Pensé un rato y dije, no compres nada. Quiero comer el arroz frito con huevo que él hace. Aidan se echó a reír exageradamente, en serio, chica. Tan fácil de complacer. Sonreí y dije, sí. No es suficiente la comida que cocina abuelo. Hay personas dispuestas a hacerme feliz. Hay personas dispuestas a cocinar por mí. Y puedo estar de pie en la luz del sol y vivir una vida limpia sin miedo alguno. Este es el mejor regalo que la vida me ha dado.